Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a ir en nuestras Biblias en Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas, repitan conmigo, ¿qué sigue? Que probó Dios a Abraham. Y dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo quiero hablar acerca de las pruebas. Quiero hablar acerca de las pruebas de cada uno de nosotros que pasamos en la vida. Y esto no tiene que ser ni una novedad para nosotros como creyentes, que va a haber pruebas, que va a haber dificultades en nuestro caminar como creyentes, como cristianos. Y tenemos que estar preparados, tenemos que reconocer que en esta tierra es de dolor. En esta tierra, en verdad, el que sabe lo que es la vida, y los que tienen ya más de 30 años para arriba, saben lo que es vivir la vida. Y es una lucha constante, no es fácil. No es fácil los que son padres de familia, a los que tienen familia, matrimonio. Es bastante difícil la vida. Y más difícil es la vida sin Cristo, ¿o no? Allá afuera, como la gente lo vive sin Jesús. Y hay pruebas para el creyente, tal así que la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el pecador? Dice. Ahí está la Biblia. Entonces la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dijo Jesús. Y Pedro dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y ahí está la Biblia, pruebas, dificultades. Aquel que te diga que la vida cristiana es hermosa, sí, porque los problemas, las dificultades están ahí. Pero nosotros la diferencia es que con nosotros camina Jesucristo. Está a nuestra mano derecha y Él camina en el valle de muerte. Él camina con nosotros. En los momentos más difíciles que nos toca vivir, Jesucristo está ahí. El Hijo de Dios. Él siempre está con nosotros en los momentos más difíciles. Y yo quiero hablar acerca de las pruebas. Quiero hablar acerca de pasar por el fuego. Quiero acerca de aquello de pasar por el desierto. Son sinónimos de lo que significa las pruebas y las dificultades. Porque mientras estemos en esta tierra, por eso que dice la Biblia en Apocalipsis que ahí Dios enjugará toda lágrima, todo dolor, ya no habrá llanto, no habrá muerte. Eso es lo que esperamos nosotros. Y mientras estamos aquí en la tierra, en este cuerpo, nos vamos a enfermar, vamos a pasar necesidades, va a haber meses o años que no son tan buenos como otros años, pero ahí vamos a estar siempre confiando en el Señor, de tal manera que podamos decir, ni la muerte, dice, ni ninguna cosa creada, ni lo ancho ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni hambre, espada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y se hace realidad esa palabra cuando cada uno de nosotros permanecemos fieles, siguiendo al Señor, pase lo que pase. ¿Cuántos tienen esa determinación? ¿Cuántos dicen, Señor, pase lo que pase, yo te voy a seguir sirviendo? Padre,
pase lo que pase, aunque otros se retiren, aunque otros den la espalda, pero yo seguiré fiel. Y esa palabra es para ti, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso lo compromete Dios. Pero los cobardes, los incrédulos, dice, serán arrojados al infierno, de ahí será el crujir de dientes. Así que este camino que nosotros hemos elegido es un camino de valientes, es un camino de decisión, es un camino de compromiso, es un camino de tomar el arado y no mirar hacia atrás, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, pase lo que pase. No solamente debemos seguir como hay matrimonios, que solamente cuando las cosas están bien hay felicidad. Se enfermó el hombre, la mujer se desaparece, solamente en los momentos de bonanza. Y es por eso que hay muchas infidelidades y las mujeres empiezan y terminan con otras personas y van de mano en mano, porque muchas veces, hermanos, ese es el pacto que hacemos ante Dios en lo malo y en lo bueno, hasta que la muerte nos separe. Y es igual cuando hacemos con Cristo un pacto de seguirle y ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que ser fieles a Cristo. Nosotros, hago la pregunta, ¿podemos renunciar a un principio para lograr la paz o un acuerdo? Como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer si hay momentos muy difíciles, problemas que siempre van a haber? Y la pregunta es, ¿renunciaremos a un principio para lograr un acuerdo, una paz? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es un principio? Lo que está aquí en la palabra. Si me dicen que debo mentir, si me dicen que debo dejar de ser íntegro, renunciaré a esos principios para lograr la paz o un acuerdo por el bien de la relación. ¿Se podrá cimentar una relación en la mentira, en la desconfianza? No. Debemos entender que si nosotros disminuimos las normas que están aquí en la palabra de Dios, es un retroceso. Y mantenerlo requiere eso, dejar de lado los principios que nosotros tenemos. Y yo quiero hablarles acerca de eso, cosas que vamos a enfrentar nosotros en el día a día, vamos a enfrentar en nuestra vida. Y yo quiero darles un ejemplo entre la confrontación entre Moisés y Faraón, es un ejemplo de ello. Ya que muchos están mirando eso que dice Moisés, de las plagas, y creo que dan una plaga por mes, porque está demorando bastante, ¿no? Esa serie brasileña. Y estuve viendo cuántos se acuerdan de un músico, Suárez Vértiz, que él tiene una enfermedad. Y eso ha sido parte para inspiración para mí, para poder traer este sermón en esta noche, en que él dice que le da gracias que la enfermedad que él tiene. ¿Y qué enfermedad tiene? Él tiene una enfermedad que es como una atrofia, no sé el nombre preciso médico, pero es una atrofia muscular, algo así, que no le permite hablar, que no le permite movilizarse, y así que él no puede caminar solo porque pierde el equilibrio y se puede caer, se puede golpear, no puede coger las cosas, no puede hacer su vida de músico que tanto le gusta. Y él está confinado en un cuarto y no sale de él, no da entrevistas mucho, y sale solamente a cumpleaños, reuniones familiares de gente, familiares, amigos íntimos, y ahí está. Y sus hijas, escucha la música que sus hijas escuchan, está con su esposa, él se dedica a escribir en las editoriales de los periódicos y a componer música. Y ahí está, esa es su vida. Y él dice que gracias a la enfermedad le enseñó a acercarse más a Dios. Y al final vamos a entender, pero ¿por qué las pruebas? ¿Por qué las dificultades? Tienen un motivo, tienen un propósito para nosotros, esas pruebas. Y en la confrontación de Moisés y Faraón, vamos a ver en Éxodo 8:26, vamos a ver
tres cosas que, hasta cuatro que este faraón hizo. Muchas veces nosotros, ahora que hay esa tan conocida frase que dice la tolerancia. ¿Por qué los homosexuales quieren vivir su vida como ellos quieren? No hacemos daño a nadie. Y el amor, en el nombre del amor, yo me puedo casar con otra persona si yo no hago mal a nadie. Y dice que nosotros somos poco tolerantes. No somos tolerantes. ¿Y qué significa la transigencia? ¿Qué es lo que Satanás quiere con nosotros? Mire, cuando viene una prueba, a veces viene una tentación de parte de Satanás. Y Satanás quiere hacer una cosa con nosotros. Quiere que nosotros tengamos una actitud de tolerancia, de transigir. ¿Y qué significa eso? Significa consentir, significa aceptar los deseos, las opiniones de otra persona en contra de nuestros propios principios, de nuestra propia opinión. Especialmente cuando se adopta para evitar una discusión. Como cristiano muchas veces decimos, no, ya, yo no quiero entrar en contradicciones, en peleas, ya no importa, ya ahí. A veces se daña el matrimonio, se dan las relaciones, pero eso no debe ser la actitud del creyente. No debe haber transigencia en principios que están en la palabra de Dios por mantener la paz. ¿Me están entendiendo la iglesia? Y muchas veces hemos caído en eso. Ah, ya no, para que mi hogar, mi esposa quiera hacer esto, yo lo hago. Bueno, quiero estar tranquilo, pero estamos transgrediendo un principio, muchas veces de la palabra de Dios. O puede ser el caso al contrario, el caso de la mujer. Entonces, Faraón usó de astucia y usó de amenaza. ¿Cuántos saben que Satanás tiene un ejemplo de Satanás? Faraón representa a Satanás. Y Egipto representa el mundo, ¿o no? Es algo típico, es algo común que nosotros lo podemos entender claramente. Y decimos, ¿quién está en Egipto? Egipto es el sinónimo de mundo, por decir así. Y Faraón de Satanás. Entonces, Faraón o Satanás, ¿qué es lo que usa Satanás para que tú puedas lo que Dios quiere hacer con tu vida? Y muchas veces Dios permite para que nosotros seamos probados. Por eso dice la Biblia que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién prueba los corazones? Dios. ¿Quién tenta? Dios. ¿Quién tenta? Satanás. Dios no puede tentar. Satanás tienta. Es el tentador. Pero Dios sí prueba. ¿Y qué significa probar? Muchas veces nosotros como pastores vemos la actitud de las personas y para nosotros constituye en qué nivel está su corazón. Ese es un nivel pequeño que nosotros podemos ver como hombres, con el discernimiento que Dios nos ha dado. Pero imagínate Dios de qué manera probará nuestros corazones, si Él sabe nuestros pensamientos. Yo puedo catalogarte por tu actitud y por tus hechos y por tus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también, pero Dios ya lo sabe antes de que tú hables. Así que el mayor juez y preciso, infalible es Dios, y Él prueba los corazones, queridos hermanos, queridos amigos. Dios siempre antes para dar una bendición, o para dar una bendición que tú estás esperando por mucho tiempo, sea lo que tú estés deseando, sea económico, sea de un hijo, sea en cualquier área que tú estés pidiendo, Dios no te lo entrega así. Dios primero te prueba, te prueba. Entonces, Dios le dijo a Abraham, tú serás padre de multitudes. Pero para darle a eso tuvo que probarlo. Es más, le dio su hijo y Dios siguió probándolo. ¿Por qué? Porque Moisés cuando tuvo su hijo comenzó a amar a su hijo. Y siempre esa línea delgada entre muchas veces poner las cosas, idolatrar las cosas, los hijos, más que a Dios. Y Abraham estaba en ese peligro. Tanto amaba a su hijo que Dios le había dado en su vejez,
de que lo amaba, lo quería, lo chocheaba, lo alzaba, porque era un niño que él tanto había esperado. Y ya casi, casi para terminar su vida a los 100 años, Dios le había dado ese milagro, esa promesa. Así que era un niño tan esperado y un niño que él mucho amaba. Y Dios le prueba si le amaba más a su hijo o le amaba más a Dios. Y Dios dice, Abraham, sí Señor, sacrifícame a tu hijo, le dije. Qué tremendo. Pero Dios siempre nos está probando. Muchas veces nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas materiales. Muchas veces nos puede estar gustando nuestra casa, el carro, un objeto que tenemos, los muebles, las cosas que adornan nuestras casas. A veces podemos estar amando a nuestros hijos o a un hijo más que a Dios. O podemos estar amando y eso nos aleja. Todo aquello que lo ponemos por encima de Dios nos aleja de Dios. Todo aquello que nosotros lo ponemos por encima de Dios se constituye en una maldición, sea tu trabajo. Muchas veces somos esclavos del trabajo. El trabajo es una bendición, pero cuando tú te involucras mucho en el trabajo y dejas de servirle a Dios, eso que debería ser una bendición, se transforma en una maldición para ti. Entonces Dios tiene que probar nuestros corazones. Y Faraón usa, o Satanás, la astucia, la amenaza para frustrar los planes de Dios. Y muchas veces utiliza la insinuación. ¿Sabe lo que es la insinuación? ¿Qué es insinuar? Insinuar es dar a entender algo sin expresarlo con claridad. Y muchas veces eso es pecado. Es decir, cuando tú insinúas algo, pero para llevarlo al mal. Cuando tú insinúas algo para hacer el bien, no es pecado. ¿Están entendiendo? Depende del fin a lo que tú estás haciendo. Entonces, dar a entender algo sin expresarlo con claridad. Introducirse insensiblemente en el ánimo de alguien un sentimiento, un vicio. Insinuarlo. Vamos a tomar. O vamos, solamente una copita. Pero su origen de la palabra proviene significa doblar, significa curvar. Es decir, nosotros tenemos que ser así, derechos. Pero cuando tú ya con una doblez, como que una curva, ya ahí significa insinuar. O sea, no dice las cosas directas. Te vas, como dicen, por la tangente. Te vas por las ramas. Eso significa insinuar. Y muchas veces la insinuación, dices, el joven cuando lo dice a la enamorada, ya pues hay que hacer relaciones sexuales. Porque al final nos vamos a casar, ¿sí o no? Le dice. Y el hombre para conseguir su propósito lo insinúa. Al final nos vamos a casar. Entonces, todas esas cosas tiene en Éxodo 8:25 dice de esta manera. Entonces Faraón llamó a Moisés después de la plaga de las moscas y a Aarón y le dijo, vayan y ofrezcan sacrificio a Dios en la tierra. ¿Qué estaba diciendo? Muchas veces la actitud de tolerancia, hermanos, rebaja las normas. Faraón le dice a Moisés, ¿por qué la Biblia deja ir a mi pueblo? Para que de aquí a 3 días de camino adoremos a Jehová. Y Faraón le dice, vayan, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en la tierra. En otras palabras, ¿qué le dijo? No es necesario que tu fe, Satanás te dice, no es necesario que tu fe te separe del mundo. Faraón le dice, no se vayan tan lejos, ¿por qué se van a ir? Aquí nada más, en Egipto, es grande, ahí vayan. Vayan y ofrezcan sacrificio a vuestro Dios, ahí. ¿Por qué se van a ir tan lejos? Y eso no es otra cosa que decir, no es necesario que tu fe te separe del mundo, como cristiano. ¿Por qué te vas a separar? Ahí tú tienes que estar, tú tienes que compartir y practicar lo que el mundo hace. No es malo, todo lo hace. Eso es lo que insinúa Satanás. Eso es lo que le insinuó Faraón a Moisés. Dios le dijo a Moisés, le dio una orden clara, precisa. Pero Satanás quería, hermanos, con astucia, quería frustrar los planes de Dios. Y en Éxodo 8:27 le dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dijo.
Dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayan lejos y oren por mí. Bien, le dije, yo los voy a dejar que ustedes vayan en el desierto, pero no se vayan muy lejos. ¿Qué es lo que te insinúa Satanás? Satanás te dice, tu fe está bien, tu compromiso como cristiano está bien, pero no caigas en el fanatismo. Ya mucho ya. Es necesario que solamente vayas una vez a la iglesia. ¿Por qué vas los jueves a orar? Vuelta los sábados a orar. Vuelta te reúnes en las casas de paz. Mucho ya, muy fanático. Una sola vez nada más es suficiente. Es suficiente. Dios no quiere tanto sacrificio, dice. Entonces, hermanos, Satanás muchas veces pone, hermanos, todas estas cosas con astucia, y muchas veces el creyente cae y pisa la red. Y nosotros tenemos que entender y reconocer de dónde viene. En Éxodo 18, miren nuevamente lo que dice. Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón después de la plaga de langosta, el cual les dijo, vayan, sirvan a Jehová, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Si él sabía quiénes iban a ir, todo el pueblo de Israel, ¿quiénes han de ir? Y sigue diciendo, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros hijos y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste, y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué estaba diciendo nuevamente? Estaba diciendo, si tú eres creyente, no impongas ese estilo de vida a tu familia, a tus hijos. Vayan ustedes nada más, dejen a sus hijos. Es peligroso a donde ustedes van, a ese desierto. Mire lo que estaba diciendo. Muchas veces Satanás nos va a decir así, tú eres creyente, así que tu hijo no los obligues. ¿Por qué van a ir a la iglesia? ¿Por qué lo vas a imponer tu fe? Déjalo, que ellos un día crezcan, y ya cuando estén grandes, ya ellos van a tomar la decisión. Yo quiero decirte, hermanos, que mientras estén bajo tu techo, mientras tú ves por ellos, mientras tú los sustentas, tú tienes toda la autoridad sobre tus hijos, amén, de poder, hermanos, traerlos a la iglesia. Muchas veces decimos, no, mi hijo se aburre, ellos son jóvenes, ellos mejor que vengan en su culto nada más de los sábados, ahí que vengan y escuchen la palabra de Dios, o solamente que vengan cuando hay una actividad de jóvenes, porque ahí en la iglesia los domingos se van a aburrir. La oración, ¿para qué van a ir? No, ellos se aburren, la oración, ¿qué van a venir? No, que no vengan. Hermanos, y muchas veces nosotros caemos en esta trampa que Faraón, que está representando a Satanás, quiso que Moisés, hermanos, cayera en ese. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice, no impongas tu estilo de vida a tu familia, a tus hijos. Y nosotros tenemos que ser sabios para poder entender que Satanás quiere eso. En Éxodo 10:24, miren lo que sigue diciendo. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, después de la plaga de las tinieblas, id y servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños. Mire cómo iba cediendo. Ya ahora sí decía, vayan, llévenlo a sus hijos ahora, pero dejen sus propiedades, sus vacas, sus ovejas, déjenlo. Vayan ustedes, todos vayan, pero dejen ahí sus vacas. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Muchas veces nosotros decimos, no hay que dejar que nuestra fe, nuestro compromiso interfiera en nuestros negocios y nuestra prosperidad. Muchas veces nosotros divorciamos las cosas. Decimos, en mi trabajo, yo como uso las pesas para ganar, que no voy a dar el peso completo. Sino, ¿dónde está mi ganancia? Eso es robo. Dice, no, si yo
hago esto, lo otro, ¿cómo yo voy a salir adelante en mi trabajo? Entonces muchas veces nosotros dejamos, hermanos, separamos las cosas. Nuestra vida secular, nuestra vida diaria y nuestra vida en la iglesia. Y todo es uno solo. Todo es uno solo. Dios está en tus negocios, Dios está en la iglesia, Dios está en donde tú vayas, en la universidad, en tu trabajo, en tu negocio, ahí está Dios. Y nuestro compromiso es en todas esas áreas. Dios está presente ahí. ¿Me están entendiendo? Y nosotros, Dios nos va a probar en todas esas áreas. Va a ver nuestra integridad. Muchas veces es difícil, hermano, no es fácil. Pero tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude. O muchas veces para que te den un trabajo, tenemos que decir, si yo no le doy tanto, no me va a dar el trabajo. Si yo no hago esto, no voy a obtener. Para que me den más horas extras, yo tengo que darle a tal persona un porcentaje. O tengo que hacer esto. Y muchas veces caemos en el juego de que muchas veces rebajamos nuestras normas morales, nuestros principios. ¿Y Dios qué está haciendo? Está probándonos. Está probando nuestras vidas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que muchas veces otra de las pruebas, que si tú eres líder, si tú eres creyente, ¿qué es lo que te va a venir? Es la ambición. Dios te va a probar con el dinero. Con el dinero. Y Dios va a ver si tu corazón es para el dinero o no es para el dinero. El dinero es importante, el dinero no es malo. Con el dinero tú puedes bendecir. El dinero lo puedes usar para cosas buenas y cosas malas. Muchas veces Dios te prospera. Dios va a llegar un momento. A todos nos llega eso, a todos, sin distinción. Dios te va a prosperar. Pero si tu corazón dice raíz de todos los males, escúcheme bien, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice raíz de todos los males es el dinero, dice es el amor. Es cosa diferente. Hay mucha gente que tiene dinero y no gasta, no se viste bien, no come bien por ahorrar. El amor al dinero, la ambición, la avaricia. Pero Dios va a probar el corazón de cada uno de nosotros, si somos dados al dinero o no somos dados al dinero. Y una de las cosas principales cuando tú vienes al Señor es que Dios te va a probar en que si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes o no lo honramos a Dios con nuestros bienes. Y muchas personas fallan ahí, nuevas. Y muchas veces yo he escuchado hay gente que dice, pero la palabra no se vende. Yo diría que la palabra nadie lo está vendiendo, no se puede vender la palabra. Otro dice, pero... Y ese fue algo, lo que le voy a comentar, fue algo verídico. O sea, pero hay pastores dicen, bueno, yo nunca he visto eso en toda mi vida de creyente. He visto pastores que se van, dice, a tocar puerta por puerta y a pedir, dice, las ofrendas y los diezmos. Así, sí, y eso no debe ser, dice. Y así. Entonces uno va viendo ya el corazón de la gente, de las personas. Dice, y mucha gente no se comprometen con la obra del Señor. Porque comprometerse con la obra del Señor significa que tú eres parte integrante de ese lugar donde tú vas y todo lo que es el sustento de la obra de Dios, sea en la parte espiritual, porque se necesita el apoyo, ¿no?, de ustedes, del trabajo conjunto, de todo lo que podamos hacer, una actividad, una colaboración, todo eso. Entonces la gente muchas veces se pregunta y dice, pero no se debe dar, solamente yo tengo que venir y dar mi ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda? Yo hago la pregunta, ¿qué es más? ¿La ofrenda o el diezmo? La ofrenda. La ofrenda es más que el diezmo. Ahora les voy a explicar por qué, hablando en este punto de la ambición. Porque la ofrenda es algo voluntario, es algo que te nace de tu corazón y tú le das al Señor. Entonces, como es algo voluntario, es algo que Dios mucho aprecia. Pero el diezmo no es voluntario. El diezmo es ya establecido, pero se llama diezmo, el 10%. ¿Me están entendiendo?
O sea, quiere decir que el 90% es tuyo y el 10% es del Señor, consagrado al Señor. Si yo tengo 100 soles, mío es 90%, sería de 100 soles, 90 soles. Y del Señor 10 soles. Si yo tengo 1000 soles, 900 soles es mío y 100 soles del Señor, así. Entonces, mucha gente dice, no, pero si yo tengo 5000, voy a dar 500 soles, es mucho. Mejor doy 200 nada más. Algo es algo. Pero es un principio en la Biblia. 10 es 10. Si tú das menos, ya no es 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que ser sabio y decir. Por eso ahí entra la ambición ya, pues. Y cuando entra la ambición, el avaricia y la dureza del corazón, muchas veces decimos, pero si yo doy me va a quedar menos. Y si tú eres inteligente y dices, no, pero yo prefiero tener los 90% en bendición, porque si tú das el 10% y te quedas con los 90, esos 90 están en bendición. Pero si tú te quedas con los 100%, no das nada, o das 5%, ya no está en bendición eso. ¿En qué estaría? En maldición. Y no te va a alcanzar. Porque es algo espiritual. Es algo espiritual. Dios dice, yo reprenderé por ti al devorador. ¿Quién es el devorador? Es aquel cuando tú no le das a Dios, parece que te queda más, pero tus hijos se enferman. Y todo tu plata lo lleva el médico, se lo lleva a la farmacia, y ahí se cobra el devorador. Es el devorador y la enfermedad. Es el espíritu de ruina, de miseria. Entonces, hay un principio que Dios ha puesto para proteger nuestra economía. Es el darle a Dios. Entonces, hay ángeles, es la protección de Dios. Entonces, cada persona, cada líder, cada creyente que tiene un llamado de parte de Dios, dice, yo un día voy a predicar al Señor. Tenlo por cierto, lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Eso se cumple sí o sí. Si tú siembras respeto, consideración, eso te van a dar, consideración y respeto. Entonces, si tú eres una persona que de muy joven en las cosas del Señor ha sido desprendido para el Señor, y Dios te ha probado en las finanzas, y tú has sido desprendido y le has dado al Señor, va a llegar un momento que Dios te va a levantar a ti. Pues que un día tú estés en mi lugar, tal vez aquí, en otro lugar, en otra iglesia, en un anexo que tengamos, y Dios te levante como un pastor. Entonces tú no vas a padecer hambre, porque siempre va a haber, Dios te va a proveer por medio de su pueblo. Pero si tú has sido así duro, entonces la gente que tú vas a pastorear, te van a tocar puros duros nomás. ¿Sí me están entendiendo? Y vas a sufrir. O sea, es un principio espiritual. Por eso dice, el que vive del Evangelio, dice, el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Eso no lo digo yo, lo dijo Pablo. El que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Entonces, la pregunta es, yo que estoy en mis zapatos, por ejemplo, yo que le digo con mucho conocimiento, yo prefiero, si fuera un miembro como ustedes, preferiría un pastor. Si yo estuviera en esa silla sentado, preferiría un pastor que se dedique al 100% al ministerio. Por ejemplo, yo no me dedico al 100%, porque yo aparte que estoy pastoreando, yo trabajo. Pero eso lo hago porque la iglesia es pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la iglesia no puede sostener al siervo, al pastor, al siervo de Dios? El pastor tiene que trabajar porque tiene que sostener a su familia, ¿me están entendiendo? Porque yo no puedo estar predicando, ayunando, orando, que Dios me provee, y mi esposa toda a los pulmones, no come su fruta, está mal atendida, se enferma, no voy a tocar puerta por puerta a mendigar, no, porque Dios me ha dado 2 brazos, inteligencia, aparte para trabajar. Entonces, Pablo también hacía tiendas, trabajaba y predicaba el Evangelio. Entonces, ya si la iglesia es grande, entonces ahí juega un papel importante la iglesia. La iglesia debe decir, si nosotros nos dan alimento espiritual para el alma, y eso nos lleva al cielo, a la vida eterna, crecemos sanos, fuertes en la palabra de Dios, entonces es bueno que si yo aprovecho y como las cosas espirituales, entonces yo tengo que dar las cosas materiales. ¿Están entendiendo? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando Dios, como creyente, Dios nos va a probar.
Siempre va a haber un momento en que Dios te va a prosperar a ti. Y yo quiero, querido hermano, que cuando eso suceda, tu corazón no se apegue a las cosas materiales. Tú tienes que ser una persona desprendida. Tú tienes que ser una persona que ame la obra de Dios. Porque todo lo que tú siembres en las cosas de Dios, Dios te lo va a pagar. Dice, medida buena, apretada, remecida, Dios te dará en tu regazo. Porque con la misma medida que tú mides, serás medido. Hermanos, esa es una realidad. Dios no es deudor de nadie. Hay muchos creyentes, aún pastores, que han comenzado a pastorear y ya les han puesto un trabajo por ahí, les ha ido bien. Ya dejo la iglesia, mejor me voy. Les ganó la ambición. Desecharon algo más importante y lo dejaron. Y hermanos, Dios nos va a probar, Dios va a probar nuestro corazón. Puede ser una ambición de gloria también, no solamente de dinero. Cuando Dios le dijo, en Números 14:12 le dijo a Moisés, este pueblo era demasiado rebelde de Israel, eran duros de servir. Y llegó un momento que Dios le hace le dice a Moisés, Moisés, yo los voy a herir de mortandad y los voy a destruir y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios, de la boca de Dios, le hace esa proposición a Moisés. Moisés son muy rebeldes, le dice, ¿sabe qué? Yo los voy a matar, los voy a destruir. Hermanos, ¿es el dueño de la vida o no? Él al que quiere de la vida, al que quiere se lo quita. Y tú no puedes decir, Señor, es malo, no es malo. Es como si yo tuviera acá 100 soles, es mi plata. Y yo le digo al hermano Antonio, todo me has caído en gracia, toma 100 soles. Y nadie me puede decir, hermano, ¿por qué es malo? A él nada malo da y a mí no me da. No, porque con tu plata tú haces lo que tú quieres. Es igual Dios. Igual es Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y sabe lo que dijo Moisés? Dijo, no, Señor, le dijo. ¿Qué dirá el pueblo, los pueblos de las naciones? Que tú has sacado a este pueblo en el desierto y los has matado. Y no has podido introducirle a la tierra de Canaán que juraste a sus padres. ¿En quién estaba pensando Moisés? Él hubiera dicho, wow, qué tentativa esa proposición. Que Dios mismo los mate y me levante otro pueblo más obediente, más fuerte, nuevo. Yo creo que hubiéramos dicho, no, sí Señor, ya, hazlo. Entonces yo voy a ser famoso, me van a hacer caso. Yo, Moisés, voy a figurar. Pero Moisés estaba pensando siempre en la gloria de Dios. Está pensando en la dignidad de Dios. Está pensando qué van a hablar, Señor, de ti. Que no pudiste introducirlo a la tierra de Canaán. Y comenzó a orar e interceder por ellos. ¿Qué corazón de este hombre? No era ambicioso. No era ambicioso. No era una persona que tiene una ambición personal. Y muchas veces eso va a suceder, hermanos, en la iglesia. ¿Por qué vienen los problemas? Vienen los problemas cuando hay ambiciones personales. Ya cuando la iglesia está grande y hay ingresos, entonces es grande la iglesia y dice, no, yo también quiero pues estar ahí en el ministerio porque ahí pagan bien. Y hay mucha gente, hermano, escúchame bien, que se meten solamente a servirle a Dios y a estudiar, solamente, hermano, para recibir dinero. ¿Sabe cuánto gana un pastor en una iglesia X en Lima? Un pastor gana más de 5.000 soles. La iglesia son más de 500, 600 miembros. Así, más de 5.000 soles ganan. Y ahí un joven estaba diciendo, ahí ganan mucho. Ahí me voy a poner en un seminario, voy a estudiar para tener yo, para que me paguen así. Eso no es ambición. Ese no es el propósito, hermano. El propósito no es que tú digas, no, porque ya que me paguen para hacer, sino es el servirle a Dios. Servirle a Dios, hermano. Cuando uno entra con ambiciones personales, de dinero, de vanagloria, Dios está probando nuestro corazón. Dios siempre va a probar nuestro corazón. En tercer lugar, Dios va a permitir que nosotros pasemos situaciones imposibles. En la actualidad hay problemas que no se han visto antes. Son diferentes, pero el Dios el cual nosotros servimos es el Dios Todopoderoso. Amén. Él no ha cambiado. Los problemas son complicados, son complejos, pero para Dios no hay nada imposible. Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. Y debemos aprender a ver las cosas difíciles como cosa común. ¿Me están escuchando? Nosotros como creyentes
No debemos asustarnos ante los problemas. Nunca se asuste. Usted tiene que entender que los problemas van a venir, pero estos también van a pasar. Después de la noche viene el día. Después de la tormenta viene la bonanza. Hermanos, es así. Yo he pasado con mi esposa momentos muy difíciles y muchas veces hemos dormido pensando cómo se va a solucionar. Pero lo que nos ha quedado es decir, Señor, mañana será otro día y todo esto va a pasar. Y así ha sido. Pasó un día, 2 días, y lo que parecía insuperable, lo que parecía imposible, hermanos, Dios lo soluciona. Tenemos que aprender a ver las cosas difíciles como algo común. Lo imposible tenemos que verlo como posible, porque nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios y no estamos solos. Moisés enfrentó esta situación imposible cuando estaba huyendo de Faraón. ¿Recuerdan? Estaba huyendo de Faraón y él llegó al Mar Rojo. Ya no había otro camino. Estaba ahí el Mar Rojo al frente. De un lado estaba el desierto por allá, el desierto por acá, y a las espaldas, hermanos, tenía una situación complicada. Estaba el ejército de Faraón, atrás que venían, y se escuchaba el tropel de los caballos, de los jinetes, y se escuchaba, hermanos, el mar al frente, el desierto. Y sabe una cosa, no había botes para cruzar ese mar. Una situación, ¿cuántos se han visto en esa situación, hermano? ¿Cuántos se han visto en una situación que tú estás, hermanos, como acorralado? Te vas por aquí, no puedes. Quieres voltearte por acá, no puedes. Me voy por la izquierda, no puedo. Por la derecha no hay salida aparente. No hay una solución. Moisés estaba en un momento muy difícil y encima el pueblo estaba temeroso y se empezaron a ir las quejas. A lo menos tú tendrás problemas, pero tener tus problemas difíciles y al final escuchar el hermano le murmullo, la queja de la gente. ¿Y sabe lo que le decían a Moisés? ¿Acaso no había en Egipto sepulcros para morir allá? ¿Que nos has traído a este desierto para morirnos acá con nuestros hijos? Para que muramos en el desierto. Y muchas veces tú puedes estar en una situación así. Puede que ya te están cobrando el dinero, ya ¿cuándo me vas a pagar? Te tocan tu puerta, te llaman por teléfono, tu hijo está enfermo, no tienes para comprar la medicina, tal vez una operación, ¿y de dónde vas a sacar 4.000, 5.000 soles para la operación si no se te muere tu familiar? O tu familia necesita dinero y tú no tienes. Y son momentos difíciles, te van a quitar tu casa, tienes un juicio. Hermanos, son momentos difíciles que todos pasamos, muy difíciles, de enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Y son momentos, hermanos, que nosotros tenemos que permanecer en Dios. No hay otra, no hay otra. No hay dinero para pagar, me queda solamente esperar en Dios, orar al Señor. ¿Y qué decía en ese momento Moisés? Moisés decía, no teman. Parecía un grito contra toda lógica. Moisés le decía a la gente, no teman, no tengan miedo. Y seguía diciendo, estén firmes. Cuando a sus espaldas estaba, hermano, la caballería con sus espadas, sus lanzas para matarlo. Y él decía, ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Es lo que estaba diciendo Moisés. Ese día, hermanos, Israel vio en acción a Dios, sus esperanzas afirmadas y sus enemigos aplastados. ¿Qué es lo que estaba hablando Moisés? ¿Acaso estaba dudando? ¿Acaso estaba de temor? Hermanos, él estaba diciendo, no teman, vean la salvación que Dios hará por ustedes, marchen, sigan adelante. Hermano, es la situación que en los momentos difíciles vamos a pasar cada uno de nosotros. Y déjenme decirles que a Dios le encanta guiar a la gente. Y Él responde en respuesta a la fe, hermano. En situaciones difíciles, Dios le gusta demostrar su poder. A Dios le encanta esa palabra que solamente tiene 2 letras. Fe. Y Él honra la fe. Él honra la fe, hermano. Solamente tenemos que esperar en el Señor
Y cada situación imposible, hermanos, solamente vamos a ver la gloria de Dios. ¿Dónde es que tú ves la gloria de Dios? Es en el desierto, es en la prueba, es en la dificultad. No es cuando estás bien comido, no es cuando estás bien de salud. Es en los momentos difíciles que tú ves la gloria de Dios. Es en el desierto que el pueblo de Israel vio la columna de fuego y la nube en el día. Es solamente, hermanos, en el desierto que Dios se manifestó en el pueblo de Israel para darles maná y agua de la roca. Y es en tu desierto, en tus pruebas, que Dios, hermanos, va a mostrar su poder con cada uno de nosotros. Y otra cosa muy importante, tenemos que entender, hermanos, que solamente en las pruebas, en las dificultades, es donde Dios purifica nuestras vidas, hermanos. Es donde nosotros salimos, hermanos, probados como el oro. Eso es lo que nos hace más fuertes. Es lo que nos hace, hermanos, ver nosotros de qué estamos hechos. ¿De qué tú estás hecho? Es en las pruebas cuando se manifiesta quién tú eres. Muchas veces solamente de boca somos. Yo sí tengo fe en Dios, yo sí creo en Dios y todo esto, pero en las pruebas, las dificultades, cuando nos vienen, demuestra quiénes somos realmente. Y aquí permaneceremos. Hudson Taylor, un misionero a la China, dijo que cuando se emprenden tareas para Dios, se cuentan con 3 crisis. Cuando tú vas a hacer algo para Dios y no tienes recursos, o aún estás enfermo, 3 cosas se presentan. Imposible, dice. Segundo lugar, difícil. Tercer lugar, completada. Porque ¿quién lo hace? Dios. Dios hace las cosas. Dios hace las cosas. Tercer lugar, hermano, de las pruebas también hay el fracaso. Cada uno de nosotros vamos a vivir momentos, hermanos, de fracaso en nuestra vida. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no cae? Los grandes patriarcas de la Biblia fueron hombres que fracasaron. Job, David, Abraham. Dios le dijo, deja tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero no obedeció en un primer instante a Abraham. Él se fue a un lugar y lo llevó a su padre. Y Dios le había dicho que no llevara, que se separara. Llevó a su padre. Y tuvo que pasar muchos años, murió su padre. Dios rompió su relación. Ese afecto natural que todos tenemos, hermano. Cuando Dios nos llama a hacer algo y muchas veces el impedimento es nuestra familia, Dios tiene que cortarlo. Tiene que cortarlo. Y murió su padre, murió Taré. Y Moisés nuevamente va, ¿y a quién lo lleva? A Lot. No hizo caso. Y Lot fue un problema para él. Comenzaron a pelear sus pastores por el agua. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, hermano. Y muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, hermanos, de la familia. Estos sentimientos que todos tenemos y no obedecemos a Dios y quebrantamos nuestras normas, nuestros principios. Porque la regla es para todos, amén. Y muchas veces nos trae problemas a la larga. Nos trae problemas. Y ahí, hermanos, estos hombres fracasaron. Pero ¿qué sucedió? Pedro negó al Señor. Y no solamente una vez, 3 veces. Pero él se arrepintió. Y el arrepentimiento y el amor le abrieron la puerta de la oportunidad. Y el liderazgo. Y ahí lo vemos predicando nosotros y ganó más de 3,000 almas. Pedro, un hombre que le había fallado al Señor. Hermanos, estas personas que fracasaron, rechazaron seguir, hermanos, tendidos en el polvo y vivir de lamentos. Muchas veces hay gente que cae, fracasa, y ahí está en el suelo y no se levanta. No, dice que ya Dios me va a usar, que Dios me va a levantar, que Dios me va a perdonar, ya no, ya. Pero yo quiero decirte, hermano, que parte de las pruebas también son el fracaso. Muchos hombres en la Biblia fracasaron, pero ellos no, hermanos, estuvieron en el polvo, se levantaron. El arrepentimiento los llevó a un concepto elevado de la gracia de Dios. Solamente la gente que cae y se levanta y se arrepiente puede entender, hermanos, de primera mano qué es la gracia de Dios. Cómo opera la gracia de Dios en nuestra vida. El que les hable, hermanos, yo puedo, hermanos, lo que yo he aprendido en mí es la gracia de Dios, hermanos. La misericordia de Dios. Y eso está disponible para cada uno de ustedes, para todos ustedes. Hermanos, Dios es el Dios de las
primeras oportunidades, segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades. Amén. Pero solamente quiere que tú vengas a Él con arrepentimiento, con amor, con decisión, a levantarte, a seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y para terminar, otra prueba que muchas veces, hermanos, hay en nuestras vidas son los celos. Y los celos es un arma común de Satanás. Y el primer desafío que vino Moisés, tomando la vía de Moisés, es que el celo, hermanos, vino de su propia familia. Y eso duele. Muchas veces nosotros esperamos que los problemas vengan de afuera, pero cuando viene de tu familia te desborona. Cuando son tu familia la que te falla, es más doloroso, hermano. Lo puedes superar cuando es de un particular, pero cuando es de tu propia familia, eso sí que duele. Y vino de su hermana y de su hermano Aarón, María. Se habían olvidado que debido a su llamado divino de Moisés, es que ellos no estaban bajo el látigo de los capataces en la esclavitud. Estaban viviendo en libertad. Y María para esa fecha ya era una mujer anciana. Pero que aquí, ¿qué nos quiere decir la Biblia? Que, hermano, la prudencia muchas veces no depende de la edad, sino depende de nuestro acercamiento a Dios, de nuestra consagración. Cuando nosotros no leemos la Biblia, no estamos orando, no estamos buscando a Dios, nos volvemos gente necia, hermano. Solamente lo que nos asegura vivir una vida de mucho discernimiento, de mucha sabiduría, vivir, hermanos, en la presencia de Dios. Y esta mujer ya anciana, María, promovió chisme contra Moisés. Es el arma preferida de Satanás, el chisme. Yo, hermanos, aprovecho para exhortar en la iglesia que una de las cosas que nosotros no queremos en nuestra iglesia son los chismes. Amén. Está prohibido los chismes, porque el chisme es pecado. ¿Qué es un chisme, hermano? Es algo que no te consta. Es algo que tal vez algo te ha contado y tú lo estás extendiendo, denigrando la dignidad de una persona, el secreto de una persona. Y el chisme es peligroso cuando el pastor es el que lo propaga, porque al pastor siempre le llegan problemas, casos, y uno no puede estar hablando y llevando por allá y por acá. No, hermanos, mucha prudencia. Los líderes, las personas, tienen que saber guardar en su corazón, orar por las personas. El chisme es una arma, hermanos, que utiliza Satanás. Y esta mujer promovió chismes ¿contra quién? Contra Moisés, su hermano. Debido a que este se había casado con una etíope. Y la Biblia dice una mujer cusita. Cusita es un lugar que está en Etiopía. ¿Y cómo era esa mujer? En Etiopía son blancas, son gringas, son negras. Así que desde mucho tiempo atrás ya había racismo. Así que hablaban por la espalda, ese Moisés se ha casado con esa negra, esa fea, esa trompuda. Hermanos del racismo. ¿Qué más hablaban? Decían, y se ha casado con esta persona y encima es una extranjera. ¿Cómo va a estar dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo va a tener esa dignidad de ser esposa del profeta, una negra que no es de Israel, es de otro linaje, es extranjera? Y muchas veces se puede llegar así, hermanos, de criticar y meterse en la vida privada, hermano. Muchas veces podemos hablar, mi hermano se ha casado con esa fea, tiene una oreja más grande que la otra, es virola. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que respetar, amén, los gustos, las decisiones. Si tú eres padre, la decisión de tus hijos, contar que esa mujer sea una mujer temerosa de Dios, una mujer que ame a Dios. Yo creo que Moisés escogió una mujer que amaba a Dios. Hermanos, y ahí estaba esta mujer, comenzó a chismosear. Y más, encima, ¿qué hacía? Hermana, en segundo lugar, trataba de sacarle a Moisés, serrucharle el piso, de un golpe político. Y ella lo cubría con un pecado de piedad. Y hay mucha gente, hermanos, las iglesias están llenas de gente que, hermanos, están haciendo, desmoronando el liderazgo, acuchillando a los líderes, acuchillando al hermano y cubriéndose con un barniz de piedad. Dice, no, hermanito, yo le he contado porque me he preocupado por ti y por eso yo me he tomado la atribución. Y, hermanos, lo cubren con apariencia de piedad. Y esta mujer, ¿qué estaba haciendo? Esta mujer decía, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Acaso yo no soy profetisa? ¿Acaso Aarón no es el sumo sacerdote? ¿Acaso solamente habla por Moisés? ¿Acaso solamente es el siervo de Dios? Y muchas veces, hermanos, eso hay en la iglesia, el celo.
Eso hay en la iglesia, hermana, los celos. ¿Acaso el pastor nada más puede hacerlo? Yo también. Yo puedo hacerlo. Claro, tú lo vas a hacer, pero espera tu tiempo, hermano. Dios es el que levanta, hermano. Amén. Dios es el que hace las cosas. Dios es el que pone reyes, quita reyes. Dios es el que te va a usar, te va a levantar. Tú nunca apresures las cosas. Espera tu tiempo. Si tú eres una persona obediente, una persona que ama a Dios, a su momento dado Dios te va a levantar, hermano. Ten paciencia. Y Moisés se llegó a enterar. Número 12:2. Moisés se sintió profundamente herido. ¿Por qué? Porque era su hermana. Lo había metido en chismes al débil de Araón. Y hermanos, él se sintió profundamente herido porque era su familiar. Pero él no dijo nada. Su preocupación principal de Moisés era la gloria de Dios, no su cargo, no su privilegio, no su estatus, no su liderazgo. Y dice la Biblia en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso. No era menso, era manso. Menso es otra cosa. Era una persona muy humilde, una persona que se contenía, tenía dominio propio. Dice que más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero Moisés no era así. Mató con sus propias manos a un egipcio. Pero Dios trató con él en el desierto. 40 años. Y Dios transformó su carácter. De ser un león, Dios lo hizo un gatito, hermano. Para la gloria de Dios. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo soy así, mi carácter. El esposo dice, no me grites. No, yo tengo buenos pulmones, no te estoy gritando. Hermanos, pero yo quiero decirte que Dios puede cambiarte, hermano. Amén. Dios puede transformarte. Para Dios no hay nada imposible. Pero tú tienes que ser humilde. Tú tienes que pedir al Espíritu Santo que Dios controle, te dé dominio propio. No te va a quitar tu carácter. Porque Dios no quita el carácter. Dios te ayuda a controlar tu carácter. Yo soy un carácter, hermano, fuerte también. Pero Dios me ayuda a controlarlo, porque Dios necesita esos caracteres fuertes, aguerridos, para que oren, para que intercedan. Para que lo hagan correr al diablo, no al marido. Entonces, hermanos, pero saben una cosa, Dios no permitiría semejante desafío a la autoridad de su siervo. Y no quedaría sin respuesta, hermano. Y debido que fue, escuchen bien, fue una ofensa pública lo que hizo María. Sí, porque estaba regando chismes por todo el campamento. Y así como fue una ofensa pública, el juicio y el castigo también sería público. Y en 12 días de Números, el castigo fue tan drástico debido a la gravedad del pecado de María, que hermanos, Dios lo hizo que estuviera leprosa. Hermano, la lepra no había, hermano, oscura. Es como si tú tuvieras SIDA ahora. Hermanos, ¿y sabe lo que sucedió? La única respuesta, hermano, fue que Moisés fue a orar por su hermana y Dios respondió de manera misericordiosa. Qué hombre, hermano. Él no se sintió, no dijo, ven hecho por hablar de mí. Él oró por ella, tuvo misericordia y Dios escuchó, hermano. Qué corazón de este hombre. Los celos traen problemas, traen divisiones en las familias, traen problemas en las iglesias, traen problemas en el matrimonio. Hermanos, pero ¿cuál es la lección para nosotros? Es que la persona cuando ocupa un cargo que Dios lo ha puesto, que ha sido colocado por Dios, hermanos, no necesitamos preocuparnos, amén. Cuando hay rivales celosos, traicioneros, porque estamos a salvo en las manos de un Dios todopoderoso, amén. Dios está por nosotros, Dios pelea por nosotros. Y le hace la pregunta a Dios a María, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y de paso también les digo que nunca hablen contra los siervos de Dios. Amén. Nunca, hermanos, se habla. Nunca. El único que lo va a disciplinar a los siervos de Dios es Dios mismo. Amén. Y hermanos, cuando el siervo tiene la culpa, yo he visto cómo Dios, hermanos, quita la vida. ¿Saben por qué Dios quita la vida a los pastores, hermanos? Cuando no andan como deben. Está en 2 Corintios. Dice que si nosotros no nos examinásemos, no seríamos castigados. Pero como no lo hacemos, dice, por eso muchos duermen. Dice. Es decir, que no es que se vayan al infierno, sino que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que examinarnos. Y cuando el pastor hace cosas indebidas, inmorales, ¿Dios qué hace? Lo corta la... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más conocimiento de la palabra, más revelación.
de la palabra. Entonces nuestro castigo es más fuerte por la responsabilidad que tenemos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, hermanos, es orar por los líderes, para que Dios los cambie, o también Dios les dé, pues, hermano. Entonces, hermanos, Dios los bendiga, pónganse de pie, vamos.